Bien, vamos a ir al tercer ejercicio, bien, y el último de esta clase. Y aquí, ¿cierto? Quiero que pongan harta atención, porque yo ahora tengo dibujado, ¿cierto? Para apurar un poquito y no sea tan largo el video, dibujé tres planos cuadrados, bien, uno que está sobre la línea, otro está montado, ¿cierto? En la línea del horizonte, y otro cuadradito o plano, ¿cierto? Que está bajo la línea del horizonte. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a construir cubos, ¿bien? Cubos proyectados a un punto de fuga. Y en esos cubos nosotros vamos a incorporar un cilindro, ¿ya? La pega, ¿cierto? Y vamos a incorporar más elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar proyectando, ¿cierto? Los cuatro extremos, ¿cierto? De este plano, ¿bien? Porque todavía es un plano, ¿bien? Siempre al mismo punto de fuga. Recuerden que ese punto de fuga ustedes lo pueden variar. Tengo proyectados los cuatro extremos, ¿bien? Lo que voy a hacer ahora es cortar un plano o una cara lateral. Si yo la corto demasiado acá, muy cerca del punto, ya no va a ser un cuadrado, se transforma en un rectángulo. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Voy a cortar, ¿cierto? Esa cara la voy a cortar ahí, ¿cierto? Y marco, ¿cierto? Esa cara que ya la tengo proyectada. ¿Cierto? Ya tengo una cara lista, ¿bien? Ya tendría dos caras. Y con ese corte que yo hice, perfectamente puedo sacar las otras caras. ¿Cómo hago eso? Basta que yo proyecte en forma horizontal, muy suave, ¿cierto? Y ya encontré la cara inferior. Pero bien, ¿cómo yo encuentro ahora las caras interiores? Lo que yo puedo hacer es trazar una línea muy suave, segmentada, en forma paralela, muy suavecito, suave, 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 ¿cierto? Y bajo, ¿cierto? En forma vertical hasta acá, y obtuve, ¿cierto? Las otras caras que yo no veo, ¿cierto? Esas caras están atrás, ¿verdad? Y ahí ya tengo mi primer cubo. Repito, de un eje, ¿cierto? Hoy pasé a un plano y del plano ahora pasé a un cubo, ¿bien? Ahora, ¿cuál sería la gracia? Que yo ahora pudiese incorporar dos elipses y construir un cilindro. Miren lo que vamos a hacer. Yo podría ocupar esta cara frontal y la posterior, podría ocupar las dos laterales o la inferior y la superior. Vamos a elegir un par de caras que sean, ¿cierto? Opuestas, ¿bien? Pero cada uno las va a elegir. Yo en este caso voy a elegir las caras laterales. ¿Cómo vamos a hacer? El mismo procedimiento que hicimos la vez anterior. Voy a trazar, ¿cierto? Dos diagonales. De esa forma, ¿cierto? Ya encontré el centro. Repito, ¿cierto? Esta cara, no se olviden nunca que esa línea siempre va proyectada al punto de fuga. Y esta baja, ¿cierto? En forma vertical. Lo que teníamos que hacer después, ¿cierto? Era dividir cada una de esas diagonales en tres partes iguales, ¿bien? Y de esa forma ya podía trazar la elipse. Lo que hacíamos ahora era marcar los centros, marcamos los centros, ¿verdad? Y trazábamos, ¿cierto? La elipse. Recuerden que pasa por los centros y por los tercios, ¿bien? De cada una de esas diagonales. Y vamos construyendo, ¿cierto? La elipse. La elipse solamente topa ahí en los centros. Y repetimos la operación. Bien, ya tenemos, ¿cierto? La primera elipse. ¿En qué cara yo voy a trabajar ahora? En esta de acá, en la cara opuesta. Bien, el otro extremo del cubo. ¿Cierto? Dijimos que podemos trabajar en las caras laterales, en las superiores, ¿cierto? Bien, o sencillamente ustedes pueden elegir cuáles caras ocupan. Yo elegí, ¿cierto? Ocupar las laterales. Bien, en honor al tiempo, ¿cierto? Vamos a trabajar las diagonales, ¿cierto? De esta cara, de la cara opuesta, ¿cierto? Trazamos al punto de fuga, ¿bien? Y inmediatamente, ¿cierto? Ocupamos el eje vertical, ¿bien? Lo que hacíamos después, ¿cierto? Recuerden que las diagonales se subdividen en tres partes iguales. Vamos marcando los centros. Marcamos los centros y dividimos las diagonales. Y ahora lo que hacemos, ¿cierto? Es construir la elipse en la otra cara. Vamos a trazar la elipse, va pasando por los centros y por las diagonales, por los tercios. Ahí, ¿cierto? Y ya tenemos nuestra segunda elipse. Ahora, ¿qué le faltaría a eso para transformarse en un cilindro? Solamente unir los extremos. ¿Cómo es eso? La parte más alta, ¿cierto? Unimos
acá, ¿cierto? Y unimos la parte más baja. Y eso inmediatamente se transformó en un cilindro inscrito. ¿Bien? ¿Se fijan? Entonces, para que parezca más cilindro todavía, yo en forma muy suave voy a hacer un achurado sin borrar absolutamente nada. ¿Bien? Lo voy a hacer muy suave, muy espaciado, solamente para que noten el efecto de cilindro. Ahí ya tengo un cilindro. Y la misma operación voy a hacer en los otros cubos. Lo voy a hacer más rápido para que el video no se alargue mucho. Bien, vamos a hacer el mismo procedimiento. Proyectamos, ¿cierto?, los 4 puntos o las 4 aristas de ese plano, ¿cierto? Lo que hacíamos después era cortar una de las caras. Yo voy a cortar esta de acá. Bien, cortamos ahí, ¿cierto? Después, en forma muy suave, proyectamos en forma horizontal, es paralela a esa cara. Luego bajo, ¿cierto?, una línea segmentada, muy suave, suave, suave. Y después, ¿cierto?, lo que tenemos que hacer nosotros es unirla con esta cara, ¿cierto?, que está aquí al ladito, la cara lateral. Y ahí, ¿cierto?, ya tengo formado mi segundo cubo. Hago el mismo procedimiento. Ahora yo podría ocupar la cara superior y la cara posterior. ¿Bien? Lo que vamos a hacer entonces es dividir en diagonales. Siempre ubicamos el centro al principio. Desde ahí no se olviden nunca que siempre esa línea tiene que ser proyectada. La de aquí, ¿cierto?, viene en forma horizontal. Bien, proyectamos esa línea de forma horizontal acá, que es la del centro. Y vamos a marcar ahora. Marcamos siempre los centros, no se olviden nunca. Marcar los centros. Y las diagonales, recuerden que se subdividen en 3 partes iguales. Ahí, ¿ven? Y procedemos, ¿cierto?, a construir nuestra elipse. Ahí. Hacemos ahora la elipse en la parte inferior. Buscamos el centro. Ese punto del centro va al punto de fuga. Este viene horizontal, ¿cierto? Y procedemos a dividir. ¿Bien? Marcamos los centros, marcamos los centros, marcamos los centros. Buscamos los tercios en cada una de las diagonales. ¿Y para qué hacemos eso? Para construir la elipse. ¿Bien? Ahí estamos. Lo voy a marcar con negro para que lo vean mejor. Ahí está. ¿Bien? ¿Cierto? Esta se ve más ancha, se ve más grande, obviamente por la perspectiva. ¿Bien? Esta parte se muestra mucho más. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, lo mismo que hice en la cara superior, unir las dos elipses. Las vamos a unir con un eje vertical, ¿cierto? Y de esa forma obtenemos nuestro segundo cilindro. ¿Bien? Ahí está. Entonces también podemos achurar, ¿cierto? Un achurado muy suave, ¿cierto? Para marcar e insinuar que tenemos un cilindro. ¿Bien? El otro no lo voy a hacer para que el video no se alargue, pero la idea es hacer los 3. ¿Bien? Ahora, los 3 cilindros los pueden hacer ubicados en las mismas caras. La posición, ¿cierto?, de la vista va a cambiar. Pero si ustedes quieren, pueden generar un cilindro en las caras distintas. Yo, por ejemplo, aquí lo hice en las caras laterales. Acá lo hice en las caras superiores. Aquí, ¿cierto?, lo podría hacer en la cara principal y en la cara posterior. Cada uno elige dónde hace su cilindro. Podrían ser, ¿cierto?, las mismas caras porque la vista va a cambiar. ¿Bien? Eso depende de cada uno. ¿Bien? Esos son los 3 ejercicios que vamos a hacer hoy. ¿Bien? Y la próxima sesión vamos a hacer cubos con cortes. ¿Bien? Para que aprendan, ¿cierto?, a trabajar algunos cortes. ¿Bien? Para ir generando luz y sombra y volumen. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos encontramos, ¿cierto?, la próxima clase en el mismo canal. Bien.
y ojalá que estos ejercicios no les compliquen tanto la vida. ¿Bien? Eso es.